¿Alguna vez has sentido una extraña carga en el aire, como si el ambiente a tu alrededor fuera pesado, drenando tu energía y robándote la paz que tanto te esfuerzas por mantener? A veces, este malestar aparece de la nada. El clima cambia, te cuesta dormir, las discusiones se intensifican y tu mente parece cansada sin razón alguna. Pero, ¿es realmente sin razón? Lo que muchos no comprenden es que ciertas presencias espirituales y vibraciones negativas se infiltran en los lugares más comunes, drenando las bendiciones, debilitando la fe y bloqueando las respuestas que tanto anhelas de Dios. Y aquí es donde una simple oración puede convertirse en un arma poderosa, especialmente cuando proviene de alguien que se ha enfrentado al mal directamente. Quédate conmigo hasta el final, porque lo que estás a punto de descubrir ahora podría sorprenderte. El Padre Pío, conocido por sus visiones, milagros y los estigmas que cargó a lo largo de su vida, no fue solo un hombre de oración, sino un guerrero espiritual. Durante años fue perseguido por fuerzas malignas que intentaban impedir el avance de su misión. Sabía lo que era sentir el peso de una energía oscura dentro de una habitación, lo que era enfrentar ataques invisibles mientras oraba por la liberación de otras almas. Y fue precisamente en este contexto de guerra espiritual que surgió una de las oraciones de protección y purificación más poderosas que se conocen. La oración que, según testimonios, es capaz de quemar toda la energía negativa en tan solo un minuto. Quizás hayas sentido algo similar, un desánimo repentino, una fatiga inexplicable o esa sensación de que por mucho que ores, nada cambia. ¿Te ha pasado alguna vez? Pues bien, recuerda que la oración de la que vamos a hablar aquí va mucho más allá de las palabras repetidas. Actúa como un escudo, una llama viva que se enciende en el alma y en el entorno. Es como abrir las ventanas del espíritu para que la luz de Dios entre y disipe toda sombra. Esta oración del Padre Pío ha sido usada innumerables veces por personas que enfrentan momentos de agitación espiritual, y existen relatos impresionantes de transformaciones casi inmediatas. Un simple momento de verdadera fe puede desarmar trampas invisibles, silenciar pensamientos negativos y restaurar la serenidad en el corazón. Y lo más curioso es que muchos solo comprenden su poder cuando deciden aplicarla con intención y total compromiso. La energía negativa puede esconderse en objetos, hábitos e incluso en los lugares que frecuentamos. Y sin darnos cuenta, cargamos con el peso de influencias ajenas a Dios en casa. Por lo tanto, este mensaje no es solo una curiosidad sobre la vida de un santo, es una invitación a una verdadera purificación espiritual, una liberación que comienza en tu interior y se extiende a todo lo que te rodea. Manténganse atentos, porque en los próximos minutos comprenderán cómo funciona esta oración, qué significa y por qué el Padre Pío la consideraba una de las mejores armas contra el mal. Quizás al escucharla, observen señales que han estado ahí durante mucho tiempo, pero que solo ahora tendrán sentido. Prepara tu corazón, respira hondo y haz espacio para algo nuevo, porque de ahora en adelante descubrirás cómo una simple oración puede cambiar por completo el ambiente de tu hogar y reavivar la presencia de Dios. Y mientras escuchas este mensaje, quizás algo dentro de ti ya se esté despertando. Podría ser un recuerdo, un sentimiento o simplemente esa suave paz que empieza a llenar tu pecho. Cuando hablamos de oración y energía espiritual, cada persona la siente de forma diferente. Algunos sienten un ligero escalofrío, otros ganas de llorar y otros solo sienten un alivio silencioso, como si su corazón finalmente respirara. Y precisamente por eso quiero pedirte algo. Comparte en los comentarios qué te ha despertado este mensaje. Podría ser una experiencia similar que hayas tenido, una idea que te vino a la mente o incluso una petición que llevas guardando en silencio. Escribir también es una forma de oración, ¿sabes? Al comentar, no solo respondes a un video, sino que pones tu fe en acción y, de alguna manera, este intercambio hace que quienes vienen aquí se sientan bienvenidos, comprendidos y fortalecidos. ¿Cuántas veces alguien encuentra esperanza con solo leer lo que otro corazón ha escrito? Si este tema te resuena, si estas palabras te conmovieron, por favor, dale a me gusta ahora. No es un gesto automático,
Es una forma de decir sí, creo en el poder de la oración. Quiero que más personas también lo sientan. Cada me gusta ayuda a que este mensaje llegue a alguien que esté pasando por un momento difícil, rodeado de energía negativa, y que solo necesita una palabra para redescubrir su fe. Y si quieres seguir recibiendo este tipo de contenido, suscríbete al canal y activa la campanita. Así, siempre estarás al tanto de nuevas oraciones y mensajes espirituales. Tu presencia aquí marca la diferencia. Es lo que mantiene viva esta comunidad de fe, esperanza y transformación. Tu participación es lo que hace crecer este espacio, lo que lleva estas palabras a hogares donde la luz parece haberse apagado. Así que, quédate conmigo, porque la siguiente parte de este mensaje te mostrará por qué esta oración del Padre Pío es considerada una de las más poderosas jamás reveladas y qué sucede espiritualmente cuando la rezas con el corazón abierto. El Padre Pío no fue solo un santo, fue un verdadero guerrero espiritual, un hombre que enfrentó el mal de frente y dejó al mundo entero en silencio ante las señales que llevaba en su propio cuerpo. Las marcas de Cristo, los estigmas, fueron un testimonio viviente de una fe inquebrantable y una dedicación total a la misión que Dios le confió. No hablaba de espiritualidad como quien teoriza sobre lo que no experimenta. Sintió, sufrió y sobre todo venció. Su nombre se convirtió en sinónimo de poder espiritual, no por milagros de fama ni apariciones extraordinarias, sino por la verdad oculta que yacía tras su vida: sacrificio silencioso, obediencia incondicional y la lucha diaria contra fuerzas que muchos ni siquiera creen que existan. Quienes conocieron al Padre Pío decían que sus ojos parecían ver el alma de las personas. Sabía cuando alguien se acercaba con culpa, tristeza o energía negativa. Era común que revelara lo que la persona ocultaba incluso antes de comenzar la confesión. Esta sensibilidad no era humana, sino espiritual. Era el reflejo de una conexión directa con Dios, construida mediante la oración y la renuncia. Y es precisamente por eso que su historia ha perdurado a lo largo de los siglos y sigue viva. Comprendía el peso que la oscuridad espiritual podía ejercer sobre una persona, y por eso dedicó todo su camino a liberar corazones aprisionados por lo que los ojos no pueden ver. Su presencia impactó gente común, soldados, médicos, incluso ateos, quedaron impresionados por lo que sucedió al acercarse a él. Algunos lloraron sin entender por qué. Otros sintieron una calidez inexplicable en el pecho. Fue como si la energía misma de la habitación se transformara. Había una fuerza invisible allí, una llama que purificaba todo lo pesado, y muchos dijeron sentir una profunda paz con solo escuchar su voz. Esta es la dimensión espiritual que supera todo razonamiento lógico. No es religión en sí, sino una frecuencia divina que transforma la atmósfera que los rodea. El Padre Pío sabía que el mundo no es meramente físico. Hay sombras invisibles en todo, en nuestras emociones, en las palabras que decimos, en los objetos que llevamos e incluso en los lugares que frecuentamos. Constantemente advertía sobre la importancia de proteger el espíritu, mantener la mente clara y no dejarse engañar por las apariencias. Porque el mal rara vez se presenta como algo aterrador. La mayoría de las veces se disfraza de comodidad, rutina o distracción. Por eso sus oraciones son tan poderosas. Llegan directamente a la raíz de lo oculto. Imaginen a un hombre que pasaba noches enteras despierto, rezando por personas que nunca había visto, que soportó un dolor físico tan intenso que su cuerpo sangraba, y aún así dijo: es el precio de las almas. Comprendió que cada oración era una batalla ganada en lo invisible, que cada palabra pronunciada con verdadera fe tenía peso espiritual, y fue de este lugar de entrega total que nació la oración capaz de disipar las energías negativas en tan solo un minuto. Lo más interesante es que el Padre Pío no buscaba reconocimiento, rehuía la fama y los aplausos. Decía que los milagros no estaban en el poder de quien reza, sino en la disposición del corazón que cree. Comprendía que la verdadera transformación espiritual comienza en la mente, en cómo decidimos reaccionar ante la adversidad, en cómo elegimos ver lo que hay más allá de las apariencias. Su camino estuvo marcado por la persecución,
la envidia e incluso el castigo injusto de la propia iglesia, pero nunca se rebeló. Al contrario, aceptó todo como parte de la voluntad de Dios y transformó el dolor en oración. Hay una fuerza misteriosa en las personas que afrontan el sufrimiento sin perder la fe. El Padre Pío transmitía este misterio en cada gesto. Incluso cuando le prohibían celebrar misas públicas, seguía rezando. Incluso cuando lo insultaban, seguía bendiciendo. Y fue esta fidelidad silenciosa la que dio origen a muchos de los milagros que el mundo ha presenciado. Creía que las oraciones, ofrecidas con humildad, tienen el poder de conmover cielo y tierra, porque nacen del amor, no de la vanidad. En una época en la que lo espiritual era a menudo ridiculizado, se mantuvo firme, recordando a todos que el mal existe, pero el bien es infinitamente más fuerte. Y por eso las oraciones que dejó no son solo palabras antiguas, son llaves espirituales que siguen abriendo caminos de luz hasta el día de hoy. Llevan una energía viva, capaz de transformar no solo entornos, sino también mentalidades, porque cuando el espíritu sana, la vida que nos rodea comienza a reorganizarse. Hay verdades ocultas en las oraciones del Padre Pío que pocos exploran. Una de ellas es la comprensión de que cada súplica sincera derriba barreras invisibles, que cada frase pronunciada con fe purifica el campo espiritual como el fuego purifica el oro de impurezas. Y es en este punto que la oración que aprenderemos más adelante se vuelve tan especial. Actúa como un purificador instantáneo del alma, disipando cualquier rastro de negatividad. Pero antes de comprender el poder de esta oración, debemos comprender quién era realmente este hombre y qué lo convirtió en un símbolo de fe sobrenatural. No hablaba de milagros, los vivía. No teorizaba sobre la liberación, la provocaba con la fuerza de su entrega. Su historia es prueba viviente de que la fe, cuando se practica con sinceridad, crea un puente entre el cielo y la tierra, un puente por el que la energía divina desciende y transforma todo lo que toca. Y quizás por eso tanta gente, incluso hoy, siente una presencia inexplicable al oír su nombre. El Padre Pío representa más que un santo, representa el recordatorio de que el bien aún tiene voz, incluso en tiempos difíciles, que el poder de la oración sigue siendo el arma más eficaz contra el mal invisible, que Dios no calla ante la fe genuina. Al comprender esto, empiezas a comprender que el verdadero milagro no está afuera, sino adentro. Ocurre cuando permites que la oración te impregne por completo, despejando pensamientos, emociones e incluso recuerdos atrapados en el tiempo. Y es precisamente esta liberación la que el Padre Pío deseaba que cada alma experimentara, la sensación de ligereza tras la tormenta, de claridad tras el caos. Es el punto en el que el miedo pierde su poder y la esperanza se convierte en el lenguaje natural del corazón. Ahora, cuéntenme en los comentarios, ¿qué palabra define lo que sienten hasta ahora? Podría ser paz, fuerza, luz u otra palabra que represente lo que este mensaje despertó en ustedes. La tradición cuenta que esta oración surgió en uno de los momentos más intensos y misteriosos de la vida del Padre Pío. No fue escrita en un momento de calma, ni fruto de largos estudios o reflexiones. Surgió en un momento de confrontación espiritual. Se dice que una noche, mientras rezaba en silencio en el convento de San Giovanni Rotondo, algo extraño comenzó a suceder. El aire se densificó, las velas titilaron sin viento y una sensación de pesadez se apoderó de la habitación. El propio Padre Pío relató que fue como si una sombra hubiera invadido la habitación, intentando sofocar su oración. Aquella no fue una simple noche de oración, sino una batalla invisible entre la luz y la oscuridad. Sintió que su cuerpo se debilitaba, que sus fuerzas menguaban, pero su espíritu se mantuvo firme. Era como si el mal quisiera silenciar su fe, extinguir el fuego interior que lo conectaba con Dios. Y fue en ese momento, cuando la oscuridad pareció vencer, que las palabras comenzaron a fluir, breves, sencillas, pero cargadas de poder. Las palabras que él mismo pronunció no provenían de su mente, sino de lo alto. Era como si el mismo Espíritu Santo le insuflara lo que necesitaba decir. El Padre Pío comenzó a repetir la oración en voz baja y a medida que pronunciaba cada frase, la atmósfera cambiaba.
La vela, que antes había parpadeado, se estabilizó, el aire se volvió ligero y una profunda paz llenó la habitación. Era como si la presencia de Dios hubiera recorrido el espacio para confirmar que el mal nunca conquista un corazón que reza con verdadera fe. Esta experiencia marcó el inicio de una de las oraciones más poderosas y misteriosas que enseñó. Muchos monjes y fieles que convivieron con el Padre Pío afirmaron que después de esa noche su presencia se sintió aún más intensa. Habló poco del episodio, pero cuando se le preguntaba, simplemente decía: la oración correcta es como un fuego que consume lo que no pertenece a la luz, y con el tiempo comenzó a extenderse entre quienes buscaban protección contra las fuerzas negativas, transmitiéndose de persona a persona como una llama que nunca se apaga. Lo más impresionante es que esta oración no requería horas de repetición ni rituales complejos. El Padre Pío afirmaba que bastaba un minuto de entrega total, un minuto de fe verdadera, para que actuara como una espada espiritual, cortando todas las influencias malignas. Esta simplicidad ocultaba una profunda verdad. El poder no residía en las palabras, sino en la intención de quien las pronunciaba. Era el corazón conectado con Dios lo que activaba el poder de la oración, no la secuencia exacta de frases. Esto revela algo que muchos olvidan, que la fe no es una fórmula mágica, sino una decisión. Cuando una persona reza con verdadera fe, algo se mueve en lo invisible, y el Padre Pío lo comprendía mejor que nadie. Sabía que el mal no puede resistir la pureza de la fe, la sinceridad de un alma que se entrega sin miedo. Por lo tanto, esta oración se convirtió en un símbolo de liberación espiritual, utilizada por personas en momentos de desesperación, soledad y ataques espirituales. Se cuentan historias de monjes que la recitaban en voz alta cuando percibían presencias negativas en los pasillos del convento, y cada vez que lo hacían, el silencio volvía, las puertas dejaban de crujir y una sensación de paz llenaba la habitación. Algunos eruditos llaman a este episodio una leyenda, otros una experiencia mística, pero lo que nadie puede negar es su impacto. Es como si algo en ese encuentro entre la luz y la oscuridad abriera una especie de portal espiritual, revelando que el poder de la oración es más real que el dolor mismo. Muchos de quienes rezaron esta oración luego reportaron transformaciones sorprendentes. Los ambientes sombríos se calmaron, los enfermos comenzaron a dormir en paz e incluso los conflictos familiares cesaron después de solo unos días. El misterio que rodea esta oración despierta curiosidad hasta el día de hoy. Algunos dicen que fue revelada en un sueño, otros afirman que el Padre Pío la escribió tras una visión de ángeles luchando contra demonios. El propio santo, sin embargo, afirmó que no importaba cómo se produjera, sino lo que producía. Creía que cuando una persona recita estas palabras, la luz divina penetra los lugares donde se esconde el mal, quemando todo lo impuro, disolviendo los pensamientos negativos y restaurando el equilibrio espiritual. Hay una verdad oculta en esta enseñanza. La oración es más que una súplica, es una decisión espiritual. Es el momento en que un ser humano decide ponerse del lado de la luz, incluso cuando todo a su alrededor parece oscuro. Esta decisión cambia la frecuencia del entorno, altera el campo energético y atrae lo puro. El Padre Pío llamó a esto la respuesta inmediata de la gracia. Dijo que cuando un alma se entrega sinceramente, el cielo responde sin demora. Esta oración se ha convertido en símbolo de esta verdad. Nació en medio de la opresión, pero trajo liberación. Nació en el silencio del dolor, pero se extendió con el sonido de la victoria. Y no importa cuántos años pasen, sigue viva, porque lleva en sí la esencia de la fe, la valentía de creer incluso cuando nada parece tener sentido. Quizás por eso tanta gente todavía recurre a ella cuando percibe algo extraño en su hogar, cuando su sueño se ve perturbado o cuando su mente parece asfixiada por pensamientos negativos. Es una oración que reordena el alma y purifica lo invisible. Cuando el Padre Pío habló de este tipo de purificación, explicó que el mal no puede acercarse donde hay oración constante. Dijo que los hogares son como altares vivientes, lugares donde el bien y el mal compiten por espacio según las palabras y actitudes que se cultiven. Un hogar donde hay oración y amor
se convierte en un territorio de luz, pero un hogar donde hay resentimiento, envidia y silencio espiritual termina convirtiéndose en un caldo de cultivo para la negatividad. Por eso insistía tanto en que la gente rezara a diario. Muchos no comprenden lo que se esconde tras estas sencillas palabras. Lo que el Padre Pío realmente enseñó fue sobre la mentalidad espiritual, sobre cómo nuestras decisiones diarias moldean el campo invisible que nos rodea. Cada decisión de perdonar, agradecer o mantener la fe es una forma de decirle al universo: aquí, la luz tiene un lugar. Esta comprensión lo cambia todo. Es el comienzo de un viaje de transformación interior. Por eso, incluso sin haber presenciado el momento exacto en que nació la oración, quienes la practican sienten algo diferente. No es solo una retahíla de frases bonitas, es una herramienta viva, un puente entre lo humano y lo divino. Actúa donde la razón no alcanza, donde el miedo se apodera y donde la desesperación quiere imponerse. Y lo más hermoso es darse cuenta de que, por mucho que el mal intente infiltrarse, la oración siempre tiene el poder de restablecer el equilibrio, porque conecta al ser con su origen, con Dios. Dicen que después de esa experiencia, el Padre Pío nunca volvió a ser el mismo. Su presencia se volvió más serena, su mirada más firme y sus oraciones más intensas. Comprendió que el mal solo domina donde encuentra brechas y que la fe es el escudo que las cierra todas. Esta oración fue un reflejo de esta revelación, un recordatorio de que el mal puede tocar la superficie, pero nunca alcanza el alma protegida por la luz. Esta historia sigue inspirando a miles de personas que buscan la manera de protegerse y despejar su camino, porque, en el fondo, todos enfrentamos batallas que nadie ve, y cada uno necesita encontrar su propia manera de mantener la luz encendida, incluso en las noches más oscuras. Ahora dime en los comentarios, ¿qué palabra representa lo que esta parte de la historia despertó en ti? Podría ser fe, protección, luz, u otra palabra que exprese lo que sentiste al escuchar esta revelación. Es como una llama invisible, quema el mal, corta las ataduras de la envidia y purifica el corazón de quien la pronuncia. Es difícil explicar con palabras lo que sucede cuando alguien reza esta oración con verdadera fe, pero quienes la han experimentado saben que hay un impacto inmediato, un cambio casi palpable en el aire. Es como si el peso atrapado en el alma comenzara a levantarse y algo ligero y sereno ocupara su lugar. El Padre Pío solía decir que esta oración no era solo una oración de protección, sino un proceso de transformación espiritual. Actúa como un fuego silencioso que consume lo que no pertenece a la luz, disolviendo toda la energía negativa que intenta infiltrarse en el corazón humano. Imagina abrir las ventanas de tu alma y dejar entrar el viento del Espíritu Santo. Esta es la sensación que muchos describen al orar. La oración actúa como un soplo divino, purificando los pensamientos pesados, la angustia y las sombras que se acumulan con el tiempo. Lo que pocos comprenden es que el mal no siempre se manifiesta explícitamente. Se esconde en las pequeñas cosas, en las palabras hirientes, en las ofensas no perdonadas, en la envidia disfrazada de elogio e incluso en el silencio que alberga el resentimiento. La oración del Padre Pío actúa precisamente en estas zonas invisibles y ocultas del alma, donde a menudo surgen las heridas espirituales. Reorganiza lo que está desordenado. Donde hay miedo, siembra coraje. Donde hay duda, reaviva la fe. Es una especie de sanación emocional y espiritual que comienza en el interior, pero se refleja en el exterior, en el entorno, en las relaciones e incluso en la forma en que una persona se ve a sí misma. Hay relatos de personas que, tras repetir esta oración durante unos días, comenzaron a sentir paz donde antes sentían irritación constante. Otros dicen que notaron una luminosidad en la casa, como si algo se hubiera disipado. El secreto está en permitir que las palabras penetren profundamente, no como una repetición automática, sino como una entrega consciente. El Padre Pío solía comparar el poder de esta oración con el fuego purificador que el oro soporta antes de adquirir valor. Decía que el espíritu humano es como este metal, precioso, pero a menudo nublado por impurezas que necesitan ser quemadas.
Y la llama de esta oración hace precisamente eso. No destruye, sino que refina. No solo aleja el mal externo, sino que libera al ser de las cadenas internas que le impiden vivir en paz. Lo que sucede espiritualmente durante esta oración es algo que la ciencia jamás podrá medir. Es una alineación entre lo visible y lo invisible, un puente entre el corazón humano y el poder divino. Cada palabra crea vibraciones que impregnan el ambiente, rompiendo patrones negativos y atrayendo lo bueno. Al pronunciarse con intención, la oración altera la frecuencia espiritual de quien la reza. Es como si la mente se sintonizara con la verdad oculta del universo, que ninguna oscuridad es más fuerte que la luz, y hay una razón para esto. El mal se alimenta de la falta de atención y la agitación interior. Se nutre del miedo y la duda, pero la oración, realizada con enfoque y confianza, es como encender un faro. Ilumina lo oculto, expone lo que necesita sanación y restaura el control espiritual. Por eso muchos sienten escalofríos, calor o incluso lágrimas al orar. Es el cuerpo reaccionando a la purificación del espíritu. El alma reconoce cuando la gracia la toca. El Padre Pío explicó que el efecto de esta oración no depende del tiempo ni del ritual. Actúa en el instante en que se pronuncia, porque su poder no reside en las palabras, sino en la fuerza de la intención. Es como una contraseña espiritual que abre el acceso a la presencia divina. Cada frase pronunciada con fe se convierte en una chispa de luz, y juntas forman una llama que ninguna sombra puede apagar. Esta llama no solo protege, sino que también enseña. Muestra lo que hay que cambiar, lo que hay que perdonar, lo que hay que dejar atrás. Y lo más interesante es que esta oración no solo sirve para expulsar el mal, sino para fortalecer la bondad interior. Reeduca la mente espiritual, moldeando una nueva mentalidad, capaz de reconocer cuando algo intenta perturbar la paz interior. Es como si el espíritu, una vez purificado, comenzara a identificar las trampas de la negatividad desde lejos. La transformación ocurre gradualmente, pero es real. El corazón se vuelve más ligero, las palabras más suaves y los pensamientos más alineados con el bien. Es en este proceso que la oración revela su verdadera dimensión. No es una simple herramienta de defensa, sino un recordatorio de que la luz debe mantenerse encendida a diario. La fe no es una emoción, es una decisión, y decidir orar, incluso estando cansado, es un acto de resistencia espiritual. El Padre Pío decía que cada vez que el mal intenta silenciarte y rezas, es una victoria invisible, una batalla ganada sin que nadie se dé cuenta, pero que cambia por completo el ambiente que te rodea. Hay algo profundamente simbólico en el hecho de que esta oración nazca durante un ataque espiritual. Demuestra que el mal puede manifestarse, pero nunca prevalece sobre la fe. Esto nos enseña sobre la valentía, sobre la fuerza serena de quienes siguen creyendo, incluso cuando todo parece contrario. Es en este punto que la oración se convierte en algo más que palabras. Se convierte en una declaración de poder interior, un recordatorio de que el alma tiene autoridad sobre cualquier cosa que intente debilitarla. Su efecto es tan intenso porque no solo aleja las energías negativas, sino que despierta una nueva conciencia. Quienes la practican con sinceridad comienzan a percibir sus propias actitudes con mayor claridad. Empiezan a comprender que la verdadera lucha espiritual no es contra el mundo, sino contra las sombras interiores, el orgullo, el miedo, el resentimiento y la falta de perdón. La oración actúa como un espejo limpio, mostrando lo que hay que trabajar para que la luz vuelva a brillar con fuerza. Esta es la verdad oculta que pocos comprenden. El poder espiritual no solo reside en alejar el mal, sino en mantener el corazón firme en el bien. Y eso es lo que hace esta oración. Reaviva lo extinguido, fortalece lo frágil y restaura lo que parecía perdido. No es exagerado decir que quienes la practican con constancia comienzan a experimentar una transformación completa, emocional, espiritual e incluso física, porque cuando el alma se alinea con la luz, todo lo demás comienza a ajustarse naturalmente. El Padre Pío creía que esta purificación diaria es lo que diferencia una vida pesada de una vida bendecida. Decía que, así como el cuerpo necesita alimento,
El espíritu necesita la oración para evitar enfermedades, y esta oración en particular es como un alimento energético, fortalece el sistema espiritual, renueva la esperanza y crea una capa de protección que impide que el mal vuelva a acercarse. Es una especie de escudo invisible, construido palabra a palabra, cada vez que se pronuncia con fe. Y quizás lo más hermoso de todo esto es comprender que, incluso frente a las fuerzas oscuras, los seres humanos llevamos dentro el poder de reavivar la luz. Una simple oración puede cambiar por completo el entorno, el estado de ánimo e incluso la perspectiva del corazón sobre la vida. Cuando la fe se convierte en hábito, el mal se desata y el alma encuentra descanso de nuevo. Ahora, cuéntame en los comentarios qué palabra representa lo que sentiste al imaginar esta llama espiritual actuando dentro y alrededor de ti. Podría ser renovación, sanación, transformación o cualquier otra palabra que describa cómo te hizo sentir esta parte del mensaje. A veces, el cuerpo da señales incluso antes de que la mente se dé cuenta. Te despiertas cansado, incluso después de una buena noche de sueño. Te sientes irritable sin motivo, una inquietud que crece en tu pecho sin explicación. Pequeñas cosas empiezan a desestabilizarte, y lo que antes parecía ligero empieza a sentirse pesado. Las conversaciones se tensan, las discusiones se intensifican innecesariamente, y el hogar, ese lugar que debería ser un refugio, empieza a sentirse como un campo de batalla. El aire se vuelve denso, las energías chocan, y lo único que deseas es silencio, pero ni siquiera el silencio trae paz. Esto es más común de lo que crees, y a menudo no proviene de ti, sino del entorno en el que te encuentras. Hay momentos en que el corazón siente lo que los ojos no ven. Son presencias, vibraciones e influencias que se acumulan, especialmente donde hay dolor, resentimiento y palabras dichas con ira. La energía negativa tiene una forma sutil de instalarse. No entra de golpe, se infiltra gradualmente hasta convertirse en parte de la rutina. Es ese peso que no sabes de dónde viene, ese desánimo que te impide avanzar, esa sensación de que algo anda mal, incluso cuando todo parece estar bien. El Padre Pío comprendió profundamente este tipo de batalla invisible. Decía que el mal no siempre grita, a veces solo susurra, esperando a que el alma distraída se acostumbre a su presencia. Y ahí es precisamente donde empieza el peligro, porque el mal espiritual no necesita manifestarse de formas aterradoras para causar estragos. Se alimenta del agotamiento emocional, la falta de oración y la falta de vigilancia interior. Un pensamiento negativo repetido una y otra vez se convierte en una puerta abierta. Un ambiente lleno de quejas y resentimiento se convierte en terreno fértil para la oscuridad. Y lo más aterrador es que, cuando esto sucede, la gente empieza a pensar que el problema es solo suyo, que es cansancio, estrés, coincidencia. Pero hay una verdad oculta en esto. No todo lo que sientes te pertenece. El espíritu humano es como una esponja. Lo absorbe todo, lo que oye, lo que ve, lo que siente. Cuando te acercas a alguien que lleva dolor o ira, parte de esa energía se transfiere. Y si no estás protegido espiritualmente, empieza a afectarte sin que te des cuenta. Lo mismo ocurre con los lugares. Hay espacios que acumulan sufrimiento y otros que irradian paz. Por eso, a veces entras en un lugar y sientes una profunda serenidad, y en otros, una inmediata inquietud. El Padre Pío decía que el entorno revela lo que lo invisible oculta. La irritación constante, el sueño pesado, los pensamientos negativos e incluso una sensación de vacío espiritual son reflejos de esta contaminación invisible. Empiezas a sentirte desconectado, como si estuvieras luchando contra algo que no entiendes. La oración parece perder fuerza, la concentración se desvanece y poco a poco la esperanza se desvanece. Y es precisamente en este punto que el mal triunfa, no cuando destruye, sino cuando cansa, cuando te hace dudar del bien, de la oración, de la fuerza interior. Por eso la oración del Padre Pío es tan poderosa. Actúa como un escudo de luz, una barrera espiritual que no solo aleja el mal, sino que también impide que regrese. Cada palabra pronunciada con fe
crea una capa protectora alrededor del alma, reorganiza el campo energético, restaura el equilibrio emocional y restaura el control espiritual que el mal intenta arrebatar. Es como si, con cada oración, limpiaras el cristal de tu alma, permitiendo que la luz vuelva a brillar. Muchas personas no se dan cuenta de que están bajo la influencia de energías negativas hasta que empiezan a orar y sienten la diferencia. El ambiente cambia, la atmósfera entre las personas se transforma, la paz regresa al hogar. Esto sucede porque el poder de la oración no solo aleja el mal, sino que restaura la armonía interior. Y esta armonía se expande, comienza dentro de ti y se extiende a todo lo que toca. El Padre Pío solía decir que las fuerzas espirituales negativas no pueden resistir la luz de la verdadera oración. Se alimentan de la falta de atención, la falta de perdón y la falta de fe. Cuando rezas, es como si reavivaras un faro dentro de ti y toda sombra a tu alrededor pierde su poder. Esta es la clase de purificación que no se logra con palabras memorizadas, sino con una entrega sincera. Cuando el corazón se abre y reconoce su necesidad de ayuda divina, el cielo responde. Y hay un detalle importante. La energía negativa también puede venir disfrazada de personas aparentemente buenas, pero espiritualmente agotadas. A veces, alguien se acerca a ti y, sin querer, te descarga el peso de su dolor, quejas y frustraciones. Esto no los hace malos, solo demuestra lo vulnerables que somos todos a este tipo de carga. Y es precisamente por eso que necesitamos aprender a protegernos, no con miedo, sino con conciencia. Reconocer cuando el entorno es pesado es el primer paso para transformarlo. Hay señales sutiles que el cuerpo y la mente envían cuando el alma está abrumada: dolor inexplicable, sueño intranquilo, angustia repentina e incluso una necesidad inexplicable de aislarse. Estas son advertencias espirituales y cuanto más las ignoramos, más peso aumenta. Pero cuando decides reaccionar, cuando elevas tus pensamientos y usas la fe como escudo, todo empieza a cambiar. Es como abrir las ventanas de una habitación oscura y dejar entrar la luz. La suciedad sigue ahí, pero ahora visible, lista para ser barrida por el poder de la oración. El camino espiritual de quienes buscan la liberación se compone de decisiones diarias. La decisión de no aceptar el peso de lo invisible, la decisión de elegir la paz incluso cuando el mundo intenta robarnos la serenidad. El Padre Pío creía que la oración era el punto de inflexión, la línea que separa la opresión de la liberación, y dijo algo contundente: quienes rezan con fe nunca están solos, incluso cuando se sienten rodeados. Esta es la verdad que libera. El mal puede acercarse, pero jamás podrá dominar un corazón que brilla con fe. Lo que muchos llaman mala suerte o malos tiempos suele ser la manifestación de un entorno espiritualmente debilitado. El mal no crea nada, simplemente distorsiona lo que ya existe. Pero la oración del Padre Pío restaura las cosas a su forma original, limpia lo contaminado, rompe la influencia de los pensamientos destructivos y restaura el flujo natural de la bendición. Es como un reinicio espiritual, y cuando ocurre esta purificación, todo cambia. Las relaciones, la energía del hogar, incluso el cuerpo parece descansar mejor. Esta es la importancia de reconocer las señales y actuar. La fe no es pasiva, es una fuerza viva. Y quienes comprenden esto empiezan a comprender que cada oración es un arma silenciosa contra todo lo que intenta arrebatarles la paz. Es en este punto que la oración del Padre Pío deja de ser una mera práctica religiosa y se convierte en un instrumento de verdadera transformación, capaz de restaurar lo que lo invisible ha intentado corromper. Ahora dime en los comentarios, ¿cuáles de estas señales has sentido últimamente? Escribe una palabra que resuma lo que notaste. Podría ser pesadez, cambio, fuerza o ligereza. Rezar la oración del Padre Pío es más que simplemente repetir palabras. Es sumergirse en un estado de entrega y profunda conexión. No requiere un ritual complejo ni fórmulas precisas. El Padre Pío siempre decía que Dios no escucha el sonido de la voz, sino el tono del corazón. Por lo tanto, el primer paso es el silencio. Un silencio que no es vacío,
sino un espacio sagrado donde el alma se reorganiza. Cuando silencias el ruido de la mente, la fe empieza a hablar con más fuerza. Es en ese momento que lo espiritual se manifiesta. Debes hacerlo con un corazón en paz, preferiblemente en un lugar tranquilo, y si es posible, frente a una vela encendida. La llama de una vela representa algo mucho más profundo que un simple símbolo. Para el Padre Pío, era la presencia viva de Dios que consume el mal, una señal de que la luz nunca deja de existir, incluso cuando el entorno parece oscuro. La llama es movimiento, es transformación, quema lo impuro e ilumina lo verdadero. Al encender una vela antes de la oración es como decir: Señor, estoy aquí, listo para ser purificado, listo para ser guiado. La luz de la vela no solo ilumina el espacio físico, sino que despierta la espiritualidad que dormía en tu interior. Algunos creen que el poder de la oración reside en el tiempo que se le dedica, pero el Padre Pío lo negó rotundamente. Dijo que no es el tiempo lo que importa, es la fe la que enciende lo imposible. Una oración de 1 minuto, ofrecida con sinceridad, vale más que horas de palabras pronunciadas por costumbre. Es la intensidad de la fe la que desencadena lo sobrenatural. Y cuando esta fe se manifiesta, lo que parecía cerrado se abre, lo que estaba atrapado se libera y lo que parecía perdido comienza a encontrar su camino de regreso. Para rezar esta oración correctamente, es importante comprender que no es una petición, sino un diálogo. Y como cualquier diálogo, requiere presencia. Mientras rezas, evita hacer nada más y no te distraigas con tu entorno. Respira profundamente, concéntrate e imagina que lo que pides está cubierto por la luz de Dios. Visualiza cómo la energía negativa se disipa, cómo la atmósfera se vuelve más ligera y cómo tu espíritu se fortalece. La mente tiene poder y, unida a la fe, se convierte en un puente directo hacia lo divino. El Padre Pío creía que el acto de orar es también un ejercicio de confianza. La oración es el medio por el cual los seres humanos reconocen que no tienen el control de todo. Y es precisamente en este reconocimiento que se manifiesta el poder. Al orar, le dices al universo que crees en algo más grande que tu propia fuerza. Le das espacio a Dios para que actúe donde tú no puedes. Esta entrega es lo que da vida a la oración. Y hay un detalle que el Padre Pío enseñó a quienes lo buscaban. El entorno donde se reza también dice mucho. Decía que cada objeto, cada rincón, lleva la energía de quien lo toca. Por lo tanto, es importante que el espacio donde se reza esté limpio y tranquilo. No solo limpio físicamente, sino también espiritualmente. Evita rezar en medio de distracciones, ruido, discusiones recientes o con el corazón lleno de ira. La oración necesita terreno fértil, y el terreno más fértil es un corazón dispuesto. Cuando estés listo para comenzar, cierra los ojos e imagínate envuelto en una luz dorada. Esta luz es la presencia divina, la misma que sintió el Padre Pío al entrar en profunda comunión con Dios. Esta visualización no es un truco, es un acto de fe, una forma de alinear lo visible y lo invisible dentro de ti. Al pronunciar cada palabra, imagina que esta luz crece, llenando tu mente, tu hogar y todo lo que te rodea. La oración del Padre Pío tiene un efecto expansivo. No se limita a tu cuerpo, se extiende por todo el entorno, tocando todo lo que necesita sanación. El secreto reside en la intención. Cada palabra dicha con fe es una semilla espiritual sembrada en la tierra de la eternidad. A veces no verás el resultado de inmediato, pero la energía fluye. Dios actúa en silencio y lo invisible obra antes de que lo visible se manifieste. Por eso el corazón debe ser firme, porque hay oraciones que purifican antes de bendecir. El Padre Pío decía que, a menudo, la incomodidad que uno siente inmediatamente después de orar es un mal que se deshace. Es el cuerpo espiritual liberándose de lo que lo oprimía. Otro aspecto que valoraba era el horario de oración. El Padre Pío solía rezar de madrugada y al anochecer. Decía que estos son los momentos en que el mundo está más silencioso y el alma más receptiva. Al amanecer, porque el mundo despierta en pureza, y al anochecer, porque la luz y la oscuridad se encuentran. Es el momento en que el cielo parece estar más cerca de la tierra.
Esto no significa que tengas que seguir estrictamente estos horarios, sino entender el principio que los sustenta. Reza cuando tu alma esté despierta, cuando sientas que es el momento adecuado para hablar con Dios. Esta práctica diaria crea un campo protector alrededor de tu vida. Con el tiempo, te das cuenta de que la oración no es solo un acto, sino un estado. El Padre Pío decía que el alma que aprende a orar lleva consigo la presencia divina incluso en silencio. Es como si el espíritu permaneciera en constante oración incluso durante las tareas del día. Esta mentalidad espiritual cambia por completo tu forma de reaccionar ante el mundo. La ira da paso a la calma, el miedo a la confianza, la duda a la fe. Y lo que antes era solo un momento de oración se transforma en un camino de comunión. Cuando hablamos de orar correctamente, no se trata de memorizar las palabras, sino de comprender la esencia. La oración no es un protocolo, es una experiencia. Y la verdad oculta es que cuanto más oras con el corazón abierto, más empiezas a percibir señales de la presencia de Dios en las pequeñas cosas. Un encuentro inesperado, una respuesta que llega con sencillez, una sensación de paz que surge de la nada. Esto es la fe, haciéndose tangible. Es la energía divina interactuando con tu campo espiritual. El Padre Pío también solía enseñar que durante la oración no se deben pronunciar palabras apresuradas. Decía que la prisa es enemiga de la conexión. Cada frase debe sentirse, no solo pronunciarse. Así que si algo te conmueve en medio de la oración, no lo reprimas. Las lágrimas también son una forma de purificación. Se llevan lo que ya no sirve, dejando espacio para lo nuevo. La oración actúa con suavidad, pero con un poder incomprensible para el mundo. Quienes aprenden a rezar esta oración con un corazón puro, empiezan a notar una diferencia incluso en su perspectiva de la vida. Situaciones que antes infundían miedo, ahora parecen pequeñas. Problemas que parecían imposibles se convierten en retos superables. Esto se debe a que la oración cambia nuestra mentalidad, ajusta nuestro enfoque y fortalece nuestra fe. Es una transformación silenciosa, pero de profundo impacto. Y es en este estado de serenidad que ocurre el milagro. No el milagro que viene de afuera, sino el que despierta en nuestro interior. El verdadero poder de la oración reside en alinear el alma con la voluntad de Dios. Cuando esto sucede, el mal se libera, la mente se calma y la vida vuelve a fluir. La llama de la vela que arde ante ti se convierte en un recordatorio constante de que la presencia divina nunca se desvanece, solo espera ser reconocida. Ahora, escribe en los comentarios una palabra que defina lo que esta parte te inspiró a sentir. Podría ser fe, entrega, propósito o luz. Hay algo profundamente conmovedor en los testimonios de quienes han experimentado el poder de esta oración. Son historias sencillas, pero llenas de verdad. Personas que, en medio de días pesados y noches agitadas, decidieron dar un paso de fe. Algunos dicen que comenzaron a orar sin esperar grandes milagros, simplemente buscando un poco de paz, y terminaron encontrando algo mucho mayor, una sensación de ligereza indescriptible. Una mujer dijo que la primera vez que rezó la oración del Padre Pío, sintió un calor que le subía al pecho, y por primera vez en meses, pudo dormir toda la noche sin pesadillas. Otra relató que, después de repetir la oración durante 7 días seguidos, los constantes conflictos en su hogar simplemente cesaron, como si el aire se hubiera purificado y las palabras pesadas hubieran perdido su poder. Estas experiencias demuestran algo que el Padre Pío siempre decía: cuando el mal intenta entrar, el nombre de Dios lo expulsa sin piedad. Ninguna oscuridad puede resistir la presencia de una fe viva. Y lo más impresionante es que este tipo de transformación no solo ocurre en el entorno, sino en la propia persona. Algunos dicen que, mientras rezaban, sintieron la necesidad de perdonar a alguien tras años de silencio, o de empezar de nuevo algo que habían abandonado por miedo. Esto se debe a que la oración no solo actúa externamente, sino que enciende algo interiormente, algo que despierta coraje, claridad y serenidad. A menudo, lo que la gente llama milagro es en realidad el resultado de este cambio interior. Cuando la mente se calma y el corazón se abre, lo espiritual encuentra espacio para actuar. Es como si el alma se realineara con su propósito original
y todo a su alrededor comenzara a responder a esta nueva frecuencia. El Padre Pío solía decir que un milagro no es que Dios cambie las circunstancias, sino que Dios cambie el corazón de quien ora. Esta es la verdad oculta que pocos perciben. La transformación que surge de la oración va más allá de lo visible, penetra lo invisible, rompe el ciclo del miedo y le recuerda al espíritu quién es realmente. También hay relatos curiosos de personas que, sin entender por qué, empezaron a sentirse más ligeras después de rezar. Una anciana contó que solía oír pasos en el pasillo por la noche y sentía un extraño frío que inundaba la habitación. Después de encender una vela y rezar la oración del Padre Pío con sinceridad, nunca más volvió a sentir esa pesadez. Sentí como si algo se hubiera ido, dijo con los ojos llenos de lágrimas. Otra mujer contó que, durante la oración, oyó un crujido, como si algo se hubiera roto, y desde ese día, las discusiones en su familia cesaron inexplicablemente. Estas historias no son cuentos místicos ni inventos populares. Representan el verdadero impacto que la fe puede tener cuando se practica con sinceridad. Cuando un alma se entrega humildemente a Dios, el universo espiritual responde. Es como si la vibración del entorno se reajustara, expulsando lo que no pertenece a la luz. Y este proceso no es solo emocional, es energético, profundo y, en cierto modo, también físico. Algunos dicen sentir un suave calor que les recorre el cuerpo. Otros sienten un ligero escalofrío, como si una presencia invisible los envolviera en paz. Lo que importa no es la señal en sí, sino lo que revela, la certeza de que algo está sanando. En un momento en que la gente busca respuestas rápidas y soluciones externas, la oración del Padre Pío muestra el camino opuesto, invita a la introspección, a reconectarse con lo esencial. Es como una pausa en el ajetreo de la vida, donde lo espiritual regresa a ocupar el lugar que nunca debió haber sido dejado de lado. Muchos describen esta experiencia como una purificación emocional, lágrimas que fluyen sin dolor, solo con alivio. Y es en ese momento que uno se da cuenta de que el milagro no está en ver lo imposible suceder afuera, sino en sentir cómo lo imposible se disuelve en su interior. El Padre Pío comprendía el poder de este tipo de purificación. Decía que cuando un alma es tocada por la gracia, incluso el entorno cambia de color. La luz se vuelve más clara, el aire más ligero. La gente a su alrededor parece diferente. Es como si la realidad misma se reorganizara según la fe de quien ora. Este es el impacto de la presencia de Dios, silenciosa pero irresistible. Ningún mal puede perdurar donde hay oración constante, e incluso cuando el problema parece persistir, el corazón ya no es el mismo. La fe madura no depende de los resultados, confía incluso antes de ver. También se contó el testimonio de un hombre que, tras años alejado de la espiritualidad, escuchó sobre esta oración y decidió intentarla. Dijo que no creía realmente en ella, pero algo lo impulsó. Esa noche, al repetir las palabras con sinceridad, sintió que se le quitaba un peso de encima. Al día siguiente, una situación que lo había preocupado durante meses comenzó a resolverse, como si se hubieran abierto puertas invisibles. Comprendió que lo que había cambiado no eran las circunstancias, sino su forma de reaccionar ante ellas. Y eso es lo que hace la oración. Cambia la perspectiva a través de la cual vemos la vida. Estos relatos no son coincidencias, sino reflejos de una verdad espiritual que el Padre Pío conocía bien. Sabía que la fe no es algo abstracto, sino una fuerza concreta que actúa en todas las dimensiones de la existencia. Cuando alguien se abre a esta conexión, es como si el mundo invisible comenzara a conspirar a favor de la paz. Los pensamientos se organizan, las emociones se estabilizan y el corazón vuelve a sentirse seguro. Esta sensación de ligereza no es meramente simbólica, sino espiritual. Es el peso de las influencias negativas reemplazado por la presencia viva de Dios. Y hay un detalle curioso. Muchas personas que experimentan este cambio dicen que después de orar sienten ganas de ordenar la casa, limpiar las habitaciones, encender incienso o simplemente abrir las ventanas. Es como si el cuerpo supiera instintivamente que el alma necesita espacio. Esto demuestra la estrecha conexión entre lo espiritual y lo físico.
Cuando el espíritu se libera, el cuerpo responde. Esta reacción natural es una de las señales más claras de que algo se ha purificado. Estas manifestaciones varían de persona a persona, pero todas tienen en común el mismo resultado: la paz. Una paz que no viene de afuera, sino de adentro. Es silenciosa, firme e inquebrantable. Es la clase de paz que el mundo no puede dar, porque proviene de una dimensión superior, donde el mal no tiene voz. El Padre Pío creía que esta era la mayor prueba de la presencia de Dios, cuando el alma encuentra descanso incluso en medio de las tormentas. Y quizás el mayor testimonio de todos sea el de quienes deciden seguir orando, incluso después del milagro. Estas personas comprenden que la oración no es una emergencia, sino una decisión de vida. La fe deja de ser un refugio para convertirse en una morada. Descubren que el verdadero poder de la oración reside en mantenerse conectados, en mantener viva la llama, incluso cuando todo parece tranquilo. Es esta constancia la que protege, purifica y transforma. Estas historias son un poderoso recordatorio de que lo sobrenatural se manifiesta en la simplicidad. Dios no necesita grandes gestos para actuar. Basta con un corazón sincero, y cada testimonio, por pequeño que sea, es prueba viviente de que el mal puede intentar acercarse, pero nunca triunfa donde hay una fe activa. El Padre Pío lo sabía profundamente, y por eso sus palabras siguen resonando hoy. Ahora dime en los comentarios, ¿qué palabra describe mejor lo que sentiste al escuchar estas historias? Podría ser paz, sanación, esperanza o fuerza. El Padre Pío solía decir que una sola alma en oración es más poderosa que 1000 en desesperación. Creía que cuando alguien se presenta ante Dios con un corazón sincero, el cielo se mueve silenciosamente y los milagros comienzan a suceder entre bastidores. Ninguna distancia, tiempo ni obstáculo puede frenar el poder de una oración ofrecida con fe. Traspasa muros, conmueve a los seres queridos y llega a lugares donde las palabras humanas jamás podrían llegar. Esta es la fuerza invisible que sostiene el mundo, y es precisamente lo que el Padre Pío dedicó toda su vida a recordarnos. Cuando oras con verdad, algo en tu interior cambia. No solo se transforma el entorno, sino que tu alma recobra la respiración. La ansiedad que antes parecía dominarlo todo se disipa, el miedo se desvanece y una sensación de presencia divina se impone. Es en ese momento que te das cuenta de que la fe no es una emoción pasajera, sino una decisión diaria, la elección de creer incluso cuando no ves nada. El Padre Pío lo llamó un acto puro de confianza. Dijo que la fe no es un escape de la realidad, sino el camino que la transforma. En muchos momentos de la vida nos perdemos en las preocupaciones y olvidamos que hay una fuerza mayor que guía nuestros pasos. Es fácil dudar cuando el sufrimiento grita, cuando las puertas se cierran y cuando nuestros corazones se sienten cansados. Pero es precisamente en estos momentos que Dios habla con más fuerza, no con ruido, sino con señales. Una paz inexplicable, una respuesta inesperada, la sensación de que algo invisible se encarga de todo. La oración del Padre Pío nos recuerda esto, que ningún dolor es en vano y ninguna petición sincera se ignora. Hay una verdad oculta que enseñó y que pocos comprenden. La oración no solo cambia lo externo, sino que moldea tu ser interior. Cada vez que oras, tu mentalidad cambia. Comienzas a ver el mundo con más claridad, a reaccionar con más paciencia y a tomar decisiones con mayor sabiduría. La fe madura aporta una fuerza silenciosa que el mal no puede quebrantar. Y por eso el Padre Pío dijo que un corazón en oración es como un escudo de luz. Nada puede penetrarlo. El impacto de esto va mucho más allá de lo espiritual. Quienes oran con constancia notan cambios incluso en sus relaciones, sus decisiones y la forma en que afrontan los desafíos. La oración crea una mentalidad diferente, la de comprender que no están solos. Disipa la desesperación y da sentido a lo que parecía inexplicable. Es como si, en medio del caos, surgiera una calma constante, que no proviene de la ausencia de problemas, sino de la certeza de la presencia de Dios. El Padre Pío vivió esto radicalmente. Incluso en medio del dolor físico, la persecución y las pruebas, mantuvo una mirada serena y una fe inquebrantable.
Cuando le preguntaban cómo lograba mantenerse firme, respondía: quien reza nunca camina en la oscuridad. Esta frase es más que una metáfora, es una revelación sobre la esencia de la espiritualidad. La oración no elimina la noche, sino que enciende la luz en ella, y cuando esta luz se enciende, todo lo que una vez lo atemorizó pierde su poder. Esta es la transformación que comienza discretamente, pero que lo cambia todo. El alma que ora se vuelve más ligera, más lúcida y más capaz de amar. La ira se disuelve, la envidia pierde fuerza, e incluso las heridas más antiguas empiezan a sanar. El Padre Pío creía que el amor de Dios no se puede imponer, se revela en el silencio de la oración. Es allí, entre una palabra y otra, que lo divino susurra: aquí estoy. Y es en este punto que comprendes que el mayor milagro no es lo que sucede afuera, sino lo que surge en tu interior. El milagro es la valentía de continuar, incluso cuando el mundo te dice que te rindas. Es el perdón que parecía imposible, el nuevo comienzo que parecía lejano, la esperanza que renace cuando todo parecía perdido. La oración es el hilo invisible que conecta el corazón humano con el corazón de Dios, y una vez que se toca ese hilo, nada es igual. Por eso el Padre Pío insistió en que la oración no tenía por qué ser larga, sino verdadera. Dijo que un minuto de fe sincera puede destruir lo que el mal ha construido durante años. La fe es una llama. Cuanto más la alimentas, más se desvanece el miedo. Y esta llama no es frágil. Supera las tormentas, ilumina el camino y reconforta hasta el corazón más frío. Cuando rezas con el corazón despierto, lo imposible comienza a moverse silenciosamente. Esta oración, que disipa la energía negativa en tan solo un minuto, es más que una protección. Es una invitación a experimentar un camino de transformación. Nos recuerda que el mal no tiene poder sobre quienes eligen caminar en la luz. El Padre Pío veía la oración como un arma y un abrazo, firme contra el mal, pero amable con el alma. Y quizás este sea el equilibrio que el mundo necesita con tanta urgencia: fuerza y ternura, fe y acción, silencio y poder. Es hermoso pensar que, incluso después de tanto tiempo, las palabras de un hombre que vivió con humildad y sufrimiento siguen resonando con tanta fuerza. Esto demuestra que lo espiritual no se pierde en el tiempo, se propaga, conmoviendo generaciones y renovando corazones. Cuando alguien reza esta oración hoy, se conecta con el mismo poder que sostuvo al Padre Pío en sus luchas. Es una cadena invisible de fe que se extiende a lo largo de los siglos, uniendo a quienes creen en algo más grande. Y en el fondo, eso es lo que la humanidad necesita: más fe viva, más silencio sincero, más almas que oran. Porque cuando una persona se arrodilla para orar, el mundo entero se beneficia. La luz de un corazón en paz ilumina mucho más de lo que imaginas. Así que sea lo que sea que estés enfrentando ahora mismo, enciende esa llama dentro de ti. Un momento de fe puede cambiarlo todo. El Padre Pío dijo que una sola alma en oración es más poderosa que 1000 en desesperación. Y estas palabras siguen siendo un recordatorio del poder que hay en cada persona dispuesta a creer. La oración es el lenguaje de la esperanza, y cada vez que la pronuncias, el mal retrocede, la sombra se disuelve y la presencia de Dios se acerca. Ahora escribe en los comentarios una palabra que represente lo que este mensaje encendió en ti. Puede ser fe, esperanza, gratitud o luz, y lleva esa energía a tu día, porque el viaje espiritual continúa y lo que viene a continuación puede tocar tu corazón aún más profundamente. Si has llegado hasta aquí, es porque algo en tu interior percibió este mensaje, y eso, en sí mismo, ya es señal de que la fe está viva en ti. Quiero agradecerte por acompañarme hasta el final, por dedicar este tiempo a escuchar, reflexionar y permitirte sentir la presencia de Dios a través de las palabras. Este espacio existe gracias a personas como tú que buscan luz, protección y transformación espiritual. Si este mensaje te habló de alguna manera, escribe aquí en los comentarios: estoy contigo hasta el final. Es una hermosa forma de demostrar que estuviste aquí, que esta palabra te llegó y que eres parte de esta cadena de fe que se está formando. Y si este contenido te trajo paz, dale a me gusta, no por obligación,
sino porque este simple gesto ayuda a que este mensaje llegue a quienes más lo necesitan ahora mismo. A veces, un clic puede ser el punto de inflexión en la vida de alguien que está a punto de rendirse. Y antes de que te vayas, aquí tienes un video que complementa todo lo que hablamos hoy. Haz clic y quédate conmigo. Estoy seguro de que lo que estás a punto de escuchar te llegará aún más al corazón.